Vamos a intentar realizar un algoritmo utilizando otros comandos que no hemos utilizado anteriormente. Hemos utilizado los comandos escribir, leer, asignar, pero también están los comandos si, entonces, según, mientras, repetir, para y función. Vamos a realizar un algoritmo utilizando nuevamente la figura del círculo. En este algoritmo que tenemos como ejemplo en este momento, solamente pedimos el valor del radio y automáticamente calculamos el área y el perímetro. Pero ¿qué sucede si yo quiero tener la opción de elegir qué es lo que quiero calcular? Si por ejemplo solamente quiero calcular el perímetro o solamente quiero calcular el área. En ese caso necesitaríamos definir una opción. Abriremos un nuevo algoritmo al que llamaremos círculo guión bajo con guión bajo opción con opciones. Bien, sabemos que necesitamos definir, por lo pronto definimos R, que es el radio, y lo definimos como real. Bien, las instrucciones para este algoritmo es tener un menú de opción para elegir si queremos el perímetro o el área. Por lo tanto, necesito una variable para tener esa opción. Declararé o definiré una variable que llamaremos OP, porque es la síntesis de opción, y esta la definiré como entero. Explicaré en este momento por qué. Vamos a escribir. Recuerde que un algoritmo tiene tres partes: entrada, proceso y salida. En este momento voy a empezar a escribir nuestro proceso. Con el comando escribir, ingreso. Como quiero tener la primera opción, el cálculo del perímetro, lo establezco. Primero, un mensaje donde señalaremos qué opción debemos seleccionar. Seleccione la opción, o mejor dicho, la operación a realizar. Cerramos nuestra comilla, punto y coma, de nuevo nuestro comando escribir, y escribimos 1 punto y guión perímetro, o en forma más formal lo podemos poner como calcular el perímetro. Cierro, punto y coma, luego pongo otra vez el comando escribir, y pongo 2 punto guión para que sea la opción número 2. Calcular el área. Punto y coma. Bien. Ya tengo dos opciones. Con estas dos opciones, si selecciono una o dos, tengo que leer mi variable opción, que es la variable OP. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos el valor del radio. Pero, como vamos a tener
que calcular el perímetro y el área, defino las variables. Lo puedo poner como simplemente una A mayúscula que significa área y una P mayúscula que significa perímetro, o puedo poner completa la palabra área y perímetro. Mientras sean declaradas dentro de las variables, no hay ningún problema. En este caso, yo solamente voy a poner la letra A y la letra P, que significan área y perímetro. Dentro de mi proceso, utilizo el comando escribir y escribo. Ingrese el valor del radio. Por lo tanto, leeré con el comando leer la variable R. Bien, como ya tengo dos opciones dentro de mi proceso, que es la 1 o la 2, puedo hacerlo de dos formas, con el comando si entonces y el comando según entonces. Voy a utilizar primeramente el comando si entonces. Bien, nos sale este menú contextual y dice si expresión lógica, entonces acciones por verdadero, si no, acciones por falso. Muy bien. La expresión lógica es la variable que vamos a utilizar. Es como si tuviera una variable que se llama Juan y dijéramos, si Juan hace esto, entonces escribiremos o realizaremos esta acción. En este caso, escribo dentro de la variable lógica lo siguiente. Si mi variable OP es igual al entero 1, entonces realizaré estas acciones. Si seleccionamos la operación 1, que es calcular el perímetro, y ya le tenemos el valor del radio, entonces solamente vamos a declarar la variable P. Recuerde que con el guión y con la flecha de menos que realizamos una asignación. O también tenemos el enter y vamos al comando asignar. ¿Ok? Ponemos dentro de lo que dice variable nuestra variable OP, hacemos la operación aritmética o la expresión. ¿Ok? Bien. Escribo P, realizo la asignación, doy un enter y recuerden que para el perímetro la fórmula del círculo es pi por radio entre 2. El psaint tiene estas pestañas ocultas que se llaman operadores y funciones. La última pestaña o la última tiene la constante pi. Por lo tanto, si pongo pi, le doy con la flecha para que se desmarque, le pongo por la variable r y todo esto lo encierro entre paréntesis, pongo la diagonal de que significa dividir y pongo el número 2. Ya con esto tengo la operación para calcular el perímetro. Ahora con el comando escribir declaro el resultado de calcular el perímetro. Por lo tanto escribo el perímetro del círculo es igual a dos puntos, cierro. Y recuerde que cuando queremos que salga el resultado al lado de lo que es el comando escribir, solamente ponemos una comilla y inmediatamente ponemos el valor que queremos que se asigne. En este caso es la letra P, punto y coma. Con esto ya nos diría que el perímetro del círculo es igual y el valor que se ha calculado en la asignación anterior. Bien, en caso de que el operador o la variable OP no sea igual a 1,
que sea igual a 2, que es calcular el área, podemos utilizar el si no. En este caso solamente sería asignar el valor del área. Por lo tanto, pondría que A se asigna a la operación. Y recuerde que la fórmula para calcular el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Aquí es muy sencillo. Volvemos a declarar la constante pi. El asterisco como factor de multiplicación. Ponemos R. Y aquí mismo, entre lo que son operaciones y funciones, tenemos potencia. Lo más común es ponemos el 2, ponemos el cursor entre la R y el 2 y le damos a potencia. Con esto ya declaramos que el radio se va a multiplicar o se va a tener una potencia de 2 que es al cuadrado. Como ya tenemos la operación aritmética, con el comando escribir, pedimos al programa que nos entregue el resultado en la pantalla de la operación. Por lo tanto, escribimos el resultado. El área del círculo es igual a dos puntos, comilla, coma, declaramos la variable a, punto y coma. Y con esto ya tenemos nuestro algoritmo completado, teniendo la opción de calcular el perímetro o el área. Lo ejecutaremos para que usted vea los resultados. Observe. Ejecución iniciada. Seleccione la operación a realizar. 1. Calcular el perímetro. 2. Calcular el área. Seleccionamos el 1. Ingrese el valor del radio. El valor del radio es igual a 8. El perímetro del círculo es igual a 12.56. Lo reinicio para calcular el siguiente. 2. En este caso seleccionamos el 2 para calcular el área. Ingrese el valor del radio. Ingresaré el mismo número 8. El área del círculo es igual a 201.06.